Buenas tardes. Bienvenidos al estudio bíblico del Salmo 79. Muchas gracias por estar aquí y Dios permita que sean bendecidos, tan bendecidos como yo fui a la hora de estudiar para este salmo. Vamos a empezar para, vamos a empezar orando por las personas que están en necesidad. Tenemos aquí el hermano de Ana María Corel, allá en Uruguay. Gracias a Dios todo salió muy bien y estamos pidiendo por su recuperación, que sea perfecta, que sea dentro de todo lo que el Padre Todopoderoso le puede conceder. Le pedimos también por Linita para su recuperación después del proceso por el que pasó, para que el Padre Todopoderoso la sane y le conceda la dicha de poder volver a estar normal y poder estar aquí entre nosotros. El hijo de Trudy, te pedimos, te seguimos pidiendo, Padre, por su recuperación, para que ninguna bacteria entre y para que todas las cosas que le fueron dictaminadas por el doctor y recomendadas por el doctor que sean hechas para que todo salga bien. Y sobre todo darle a Trudy paz y tranquilidad, confianza en que tú eres el Todopoderoso, el soberano, todo lo puede. Y desde aquí hasta California llegan nuestros anhelos de que Él esté bien. Te pedimos por Daisy, que ha estado pasando por momentos difíciles con sus manitas. Te pedimos, Padre Santo, que le concedas la salud, la desinflamación. También te pedimos, Padre, que bendigas esta casa, que bendigas a Sandrita, todo, sus puertas, sus ventanas, su economía, su paz, su tranquilidad, su crecimiento en ti, Señor. Te pedimos, Padre, que le des a ella paz, sabiendo, estando segura de que tú eres el soberano y tú eres el que todo lo sabe, lo que más conviene. Gracias te damos, Señor, por permitirnos estar aquí con la Biblia abierta en sábado, en tu día sagrado y en tu día de delicia, porque lo que vamos a aprender hoy es de mucha, mucha utilidad. Señor Padre, abre nuestros ojos espirituales. Permite que tu palabra sea dicha para que lo pongamos en práctica y podamos compartir con otras personas que estén en esta necesidad similar. Te pedimos, Padre, que toda la honra y toda la gloria sea para ti, que sea, que sean abiertos los ojos de muchas personas y que todo sea para engrandecer tu reino. Te lo pedimos en el nombre de Yeshua Jesucristo, nuestro Hamashiach, nuestro Mesías. Amén. Ok, muy bien, entonces vamos a compartir. Por favor, cerrar los micrófonos y las cámaras y vamos a compartir sí, vamos a apagar las cámaras y los micrófonos. Ok, bien, entonces, todo está bien. Aquí tenemos que es el Tehilim, himno Salmos 79, 79. Se llama Lamento por la destrucción de Jerusalén. Ya se podrán imaginar que se refiere a aquella vez cuando vino Nabucodonosor y destruyó el templo de Jerusalén hasta los cimientos. Es un salmo de Asaf, como el que vimos la vez pasada. También es un lamento. Hoy estamos a sábado 25 de abril del 2026, por la buena voluntad de Dios, con vida y con salud. Muy bien, entonces vamos a ver quién fue Asaf, uno de los principales cantores de David. Pero no solamente eso, porque Asaf era un vidente y lo dice Segunda de Crónicas 23:30. No lo vamos a buscar porque solamente les quiero decir que ahí es un hecho que ahí dice que Asaf es un vidente. ¿Y para qué nosotros estamos enfatizando esto? Pues porque fíjense bien que Asaf vivió
muchísimos años antes de que sucediera la destrucción del templo en Jerusalén. Muchísimos. Entonces, ¿cómo es posible que Asaf pudo ver todas las cosas con tanta exactitud? Pero así fue. Para comprender mejor el Salmo 7:9 necesitamos regresar un poquitito a la siguiente página en el Salmo 7:8:56, ¿ok? En el 7:8:56 nos van a dar unos datos para poder comprender a qué se está refiriendo aquí. Porque el Salmo 78 es previo al 79, o sea que el 79 es continuación de lo que está sucediendo aquí. Entonces dice, Salmo 7:8:56. Pero ellos tentaron y enojaron al Dios Altísimo. ¿Quiénes eran ellos? El pueblo. El pueblo de Judá. El pueblo de Judá. Y no guardaron sus testimonios. ¿Qué significan sus testimonios? Sus mandamientos. Ok. Y no guardaron sus testimonios, sino que se volvieron y se rebelaron como sus padres. Se volvieron como arco engañoso, o sea, una arma engañosa. Una ingratitud tremenda para con Dios. 58. Dice, le enojaron. ¿A quién le enojaron? Al Padre, con sus lugares altos. O sea, ¿qué hicieron? ¿Qué es eso de lugares altos? ¿A quiénes ponían en lugares altos? A los ídolos. A los ídolos en los lugares altos. Y le provocaron a celo con sus imágenes de talla. ¿Cuáles imágenes de talla? Como el becerro de oro. Sí, sí, el becerro de oro fue mucho antes, pero aquí las imágenes tallas son las estatuillas talladas imágenes talladas. 59. Lo oyó Dios y se enojó y en gran manera aborreció, o sea, le fue repulsivo todo lo que estaba haciendo Judá y en gran manera aborreció a Israel. 60. Dejó, por tanto, el tabernáculo de Silo, la tienda en que habitó entre los hombres. O sea, que aquí dice que dejó Silo. ¿Qué es eso de Silo? Que abandonó el tabernáculo. Sí. Desde ese momento ya no ni el nube, ni el fuego, nada, nada. ¿Quién abandonó Dios? Dios, sí. Por lo que habían hecho los de Judá. ¿Qué habían hecho? Idolatría. Idolatría. Que para ese momento ya estaba secuestrado Israel. Todavía no. Todavía. No, todavía. Ah, perdón, ¿por Nabucodonosor o cuál? No, por. A las 10 tribus que estaban en el norte. Así. Ah, sí, esas ya. Ya se lo digo. Ya, sí. Así. Ok, muy bien. Hablando de que la nube y el fuego, estábamos en el tabernáculo del desierto. No. Ahorita vamos a ver en dónde estamos. Vamos a ver dónde queda Silo. Ahorita, hasta ahorita, lo que leímos fue que lo que les va a pasar ahora en el Salmo 7:9 es exactamente lo mismo que pasó en Silo, que es lo que leímos hoy, ahorita en el Salmo 78, del 56 al 60, que dice, ¿cuál fue el resultado? En el 60, 59, perdón, 58, 60 dice, dejó, ¿quién? Dios, por tanto, el tabernáculo de Silo, la tienda en que habitó entre los hombres. Ahí estaba su presencia, en un principio, en Silo. Pero, ¿qué pasó? Hicieron también idolatría, en Silo. Vamos a ver dónde queda Silo. Fíjense bien. Vamos a hacerlo más grandecito. Aquí tenemos para que se orienten, aquí tenemos a Jerusalén. ¿Lo ven? Aquí, Jerusalén. Aquí tenemos el río Jordán. ¿Por dónde entraron? Entraron por Jericó, ¿se acuerdan? Bueno, entonces Jericó está muy cerquita de Silo, mírenlo, aquí está Silo. ¿Y por qué pusieron el tabernáculo en Silo? Ahí les dijo Dios que lo pusieran en Silo. Ahora. O sea, Silo es un lugar. Sí, Silo es un lugar. Silo es un lugar Y cerquita. cuando ellos pasaron y derrumbaron Jericó y toda la cosa, Dios les dijo, hagan un tabernáculo. Sí, en Silo, les dijo, aquí está Jericó, pasaron por Jericó, acuérdense, por ahí entraron, y entonces arribita de Jericó está Silo, es un lugar, un desierto,
pero ahorita todavía existe. Si ustedes quieren ver cómo está Silo ahorita, pueden ver en el YouTube el documental. Muy bien. Bueno, entonces, están bien orientados dónde está Silo, ¿verdad? Aquí está Jerusalén, aquí está Belén, aquí está Samaria, todo lo del norte, pero Silo está aquí. Vamos a ver cuánto duró el tabernáculo. ¿Perdón? Para ubicar un poquitico, Sí. me imagino que la construcción del templo fue desde Salomón. Ah, sí, sí, el templo de Salomón fue después, Fue sí, mucho sí, después. porque aquí todavía no nace ni David. No, 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 todavía no. Todavía eran los reyes, todavía que Samuel, Saúl. Saúl y David estaban en pero no fue pero todavía no había nacido. Todavía no. Aquí están entrando. Apenas, apenas se van a ir como esclavos a Babilonia y después regresan y construyen el templo. ¿Se acuerdan? Ujú. Sí, los de Judá. Ahora sí, ¿ya quedó claro? Sí, Ok, gracias. de nada. Con todo gusto. Que quede bien clarito. Ok. Aquí tenemos el tabernáculo de Silo. Miren nomás qué rudimentario se ve, ¿verdad? A comparación del templo. ¿Cuánto duró? 369 años como centro religioso y ceremonial. Eso mismo se tampoco. Eso mismo. En Silo. Todavía no existía Jerusalén, todavía David no había conquistado Jerusalén porque estaba habitada y este David entró de una manera muy, pero muy inteligente para combatirla, para conquistarla. Y después David ahí construyó primeramente su palacio y después ahí tenía por un ladito un tabernáculo chiquito donde tenía el arca. Y él le pidió a Dios que quería construir un templo, que cómo es posible que él viviera en ese palacio y él en un pedacito chiquito, en una carpa. Pero Dios le dijo, no, tú no lo vas a construir, has matado a demasiados. Tu hijo Salomón es el que lo va a construir. Y fue Salomón el que construyó un templo, pero de aquellos, con un... Eso no existe todavía. Eso ya está, fue destruido. El muro que existe, el muro de los lamentos, Ahí ese es lo único que existe. Pero eso fue lo único que existe del templo que construyó Herodes. Acuérdense que no Salomón. el templo de Salomón también fue destruido todo El muro de los lamentos fue reconstruido por y Herodes. después fue destruido. El que mandó matar. Herodes, Herodes no, es otro. Es que acuérdense que Herodes era un título, es como decir el presidente, el senador. Sí, Herodes no era un hombre. Ajá. Sí, porque que Herodes es un título. Hay muchos Herodes, hay muchos, y se llaman de diferente manera. Herodes es grande. Sí, sí. Yo leí de algo que había un Herodes que salió huyendo. También. ¿Que salió huyendo? Sí. ¿Cuándo? Bueno, ahorita te acuerdas. Bueno, podemos continuar. Ya sabemos dónde está Silo, ya sabemos que era una construcción que se ponía y se quitaba, así como si fuera la del desierto, ¿verdad? No era una cosa ya hecha con materiales. Muy bien, vamos a continuar. Desde hacía 150 años, fíjense bien, 150 años, Dios había enviado profetas como Isaías, Miqueas, Nahum, Sofonías y finalmente a Jeremías. ¿Para qué? ¿Para qué los mandó? Para advertirles a los de Judea. A ver, quiero que me digan quiénes son los de Judea. ¿Quiénes son los de Judea? Vamos a ver el mapa. Sí, es la tribu de los judíos. Sí, es la tribu de los judíos. Ajá. Acuérdense que todo esto de acá del norte, todo esto donde estaban las 10 tribus de Israel, ya se habían ido para Siria. Ya después ya nada más quedaron los de la tribu de Judá, que es donde estaban donde está Jerusalén aquí. Nomás solamente la tribu de Judá y la de Benjamín eran las que quedaron. Los otros esparcidos. Todos los del norte, las 10 tribus del norte esparcidos.
Ahora sí. Que ahí Vamos. donde entramos nosotros. Porque así, rapidito. Sí, Porque ahí te llevan a los judíos, te los lleva a Babilonia, los tiene 70 años y los devuelve. sí, Pero el rey Ciro les permite ser sí. Ujú. Exactamente. Y Daniel escribe exactamente el nombre del rey. ¿Se acuerdan? Ay, sí, que el nombre del rey está escrito ahí. Ciro, sí. Y le dice, mi Mesías. Qué belleza. Ujú. Qué bárbaro. Es que Dios, precioso todo lo que hace Dios, precioso. Y ayudó para la quería Y vivir. después dice que la Biblia es escrita por hombres. Ujú. Y él predijo que él se... Sí, estaba ahí. Y Entonces, cuando se consiguieron unos rollos dentro de unas ánforas, él fue corriendo. ¿Quién fue que los descubrió? Cuando las personas que lo descubrieron fueron de él. Y le dijeron, mira, quita tu nombre. Te está diciendo todo lo que está pasando, lo que tienes que hacer. Oye, Es Qumran, la que donde encontraron los rollos, ¿no? en Qumran. pero no es Qumran, Van eso. Ransom. No, era la Biblia, todos los escritos, pero eso no fue encontrado. No fue. Qumran hace poco, años, fue hace poco. En cambio, esos rollos fueron cuando la época que él fueron y le dijeron, mira, quita tu nombre en los pergaminos de Moisés. Me imagino que eran los pergaminos de Moisés. Está escrito en el libro de Daniel. Entonces, en los profetas, está escrito en los profetas, que se consiguieron unas ánforas, iban a construir algo. Y fueron así levantando y construyeron esas ánforas y ahí sacaron esos pergaminos. Y dijeron, mira, aquí todo, y le está escrito. Aquí en la Biblia en Daniel, No estoy muy segura si es Daniel. ¿Quién puede buscar ahí en el Google dónde aparece en qué profeta aparece el nombre de Ciro? Ok, por primera vez. Muy bien, ¿podemos continuar? Ok, estamos en el Salmo 7:9. Y estamos viendo, para poder comprender bien el Salmo 7:9, estamos yéndonos un poquito atrás en el Salmo 7:8, en el Isaías. perdón, Isaías, En me el libro equivoqué. en el libro En el libro de Isaías está escrito el nombre de capítulo Ciro, 44 y 45. que fue el que dejó ir al pueblo que estaba esclavizado en Babilonia. El pueblo de Judá estaba esclavizado en Babilonia y los dejó ir para reconstruir los muros y después el templo. ¿Podemos continuar? 44, 44, 45. Ok, muy bien. Entonces, vamos a volver a decir aquí, desde hacía 150 años. O sea, no es nuevo, 150 años. Dios los está advirtiendo. Les está enviando profetas como Isaías, Miqueas, Nahum, Sofonías y finalmente Jeremías, que Jeremías fue el que recibió todos los golpes, encierros, lo pusieron dentro de una cisterna. Bueno, le hicieron de todo porque él decía lo que Dios le decía que iba a pasar. Cállate, Jeremías, tú estás loco. Sí, viene Nabucodonosor y van a ser llevados como esclavos. Estás loco, Jeremías, no. Es que ustedes han profanado la palabra de Dios. Ustedes han hecho ídolos. No, Jeremías, cállate y no nos vuelvas a hablar. Entonces lo ponían lo más alejado, lo más escondido, lo más que nadie lo pudiera escuchar, porque no querían que la gente escuchara esas cosas. El profeta lloró. ¿Perdón? Jeremías. Era el profeta lloró, sí. Pobrecita Jeremías. Y desde muy chiquito empezó. Entonces, para advertirles, ¿qué estaban advirtiendo a los de Judea? Que se arrepintieran. De lo contrario, serían llevados como esclavos a Babilonia. Y fueron llevados porque Dios es un Dios justo. Y dentro de su justicia también existe la misericordia. Para que se arrepintieran de qué? ¿De qué se necesitaban arrepentir estos de Judea? O sea, los que vivían en Jerusalén. La tribu de Judá y la de Benjamín. De la idolatría. De romper los mandamientos. Exactamente. Shabbat. Vamos a ver una explicación extra en Segunda de Reyes 25 y ahí nos va a decir Segunda de Reyes 25 qué era lo que estaba pasando en Jerusalén en ese entonces y por qué recibieron tremendo castigo.
Segunda de Reyes 25 es el último capítulo, entonces en el del 8 al 10. Listos. Dice, Segunda de Reyes 25 del 8 al 10. Dice, en el mes quinto, a los 7 días del mes, siendo el año 19 de Nabucodonosor, rey de Babilonia, o sea, ya era rey de Babilonia. Vino a Jerusalén Nabuzaradán, que era el capitán de la guardia, siervo del rey de Babilonia. Versículo 9. Y quemó la casa de Jehová. ¿Qué es eso, la casa de Jehová? El tabernáculo. Y la casa del rey. Y todas las cosas de Jerusalén y todas las casas y todas las casas de los príncipes quemó a fuego. 10. Y todo el ejército de los caldeos que estaba con el capitán de la guardia derribó los muros alrededor de Jerusalén. ¿Ok? Entonces, este es un motivo por el cual van a ser llevados a Babilonia. Idolatría e inmoralidad sexual. En el Salmo 137:7 no lo vamos a buscar, pero aquí se los puse. Dice, arrasada Jerusalén hasta los cimientos. Hasta los cimientos. O sea, que cuando van a construir otra vez Jerusalén por Esdras y Nehemías, tienen que empezar a construir de cero, desde los cimientos. Hicieron nuevos cimientos, no utilizaron los anteriores. ¿Ok? Mande. Pero yo tenía entendido que había estado Nabucodonosor no se los llevó a todos. No, no se los llevó a todos, no se llevó a Jeremías. Se llevó a los mejores, ¿no? Se llevó a los mejores. Y ahí van a ir Daniel y sus amigos. Ahí iban Daniel Y sus 3 amigos, sí. sí. Ahí iban encadenados. Eran jovencitos de 15 años. Sí. Y se los llevaron a Babilonia. Pero imagínense qué clase de muchachitos eran. Si cuando llegó el jefe de la cocina, dijo, aquí esto es lo que van a comer, y ellos dijeron, no, nosotros no podemos comer esta carne, no podemos estar seguros si no fue dada a los ídolos. ¿Cómo vamos a comer esta carne? No, nosotros vamos a comer vegetales. Y dijo el jefe de la cocina, no, porque entonces cuando el rey venga a verlos, ustedes van a estar todos en flacos y pálidos, y a mí me van a matar. No, vamos a hacer la prueba. Vamos a hacer la prueba por algunos días y verás, compáranos con los otros que sí comen carne. Y nosotros no vamos a comer carne. No vamos a comer porque probablemente esa carne fue dedicada a los ídolos. Imagínense qué clase de muchachitos, qué formación espiritual como para llegar ante el rey y decirle, no, nos negamos a comer esa carne. Y muchas cosas más que vamos a ver ahorita. También fue metido en el foso de los leones porque no quiso dejar de orar. ¿Se acuerdan? Sí. Bueno, entonces ya estamos poniéndonos en calentamiento para poder entender el Salmo 7:9, pero en el 7:8 y en esto de Segunda de Reyes nos da pistas de qué estaba pasando. También en Jeremías, porque acuérdense que Jeremías era el mero de los profetas que estaba ahí con ellos y les decía una y otra vez, pero le cerraban la boca. Muy bien, lo encerraban. Vamos a buscar Jeremías y vamos a ver qué nos dice acerca de lo que estaba pasando ahí. Jeremías, capítulo 7. Jeremías, capítulo 7, versículo 12. Y luego no vayan a quitar ahí el dedo de Jeremías porque luego vamos a ver Jeremías, pero 52. Jeremías 7, del 12 al 15. Vamos a ver. Jeremías, capítulo 7, versículo 12. Andad ahora a mi lugar en Silo, donde hice morar mi nombre al principio, y ved lo que le hice por la maldad de mi pueblo. ¿Qué fue lo que pasó?
¿Qué fue lo que pasó? Fíjense bien, pongan mucha atención. El tabernáculo estaba en Silo y adentro estaba el arca y estaba la presencia de Dios. Pero los israelitas se pusieron a pelear con los filisteos y ¿qué creen? Ganaron los filisteos. Entonces se llevaron el arca. Pero el hecho de llevarse el arca y ponerla junto a su Dios ahí en el mismo lugar, hizo uno de destrozos con los ídolos de ellos, se caían y se hacían pedazos esas imágenes que ellos tenían. Y entonces los filisteos dijeron, no, 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 esto mejor vámonos fuera de aquí. Y empezaron a morir sus animales y Sí, también, ¿no? y también brotes en la piel y todo eso. Entonces dijeron, esto es más de lo que podemos soportar y lo echaron. Entonces, fíjense bien lo que está diciendo en Jeremías 7:12. Andad ahora a mi lugar en Silo, donde hice morar mi nombre al principio, y ved lo que le hice por la maldad de mi pueblo Israel. 13. Ahora pues, por cuanto vosotros habéis hecho todas estas obras, dice Yud-Heh-Vav-Heh, y aunque os hablé desde temprano y sin cesar, ¿cuántos años? 150 años advirtiéndoles. Y dice, ahora pues, en el 13, ahora pues, por cuanto vosotros habéis hecho todas estas obras, dice Yud-Heh-Vav-Heh, y aunque os hablé desde el temprano y sin cesar, no oíste, y os llamé y no respondiste. 14, haré también a esta casa. ¿Cuál casa? No, no, aquí dice que va a ser lo mismo que hizo en Silo, pero ahora, ¿cuál es la otra casa? El templo de Salomón, el templo que construyó Salomón. Haré también en esta casa sobre la cual es invocado mi nombre, o sea, el templo en Jerusalén que construyó Salomón, en la que vosotros confiáis, y a este lugar a que di a vosotros y a vuestros padres como lo hice en Silo. O sea, ¿qué pasó en Silo? Después de que los filisteos ganaron aquella batalla y se llevaron el arca, ay, eso le dolió muchísimo, pero muchísimo al sumo sacerdote Elí, que era el que estaba guardando al niño que llevaron chiquitito de 3 años al profeta Samuel. Entonces, perdón, Elí. El hijo de Ana. Sí, el profeta Samuel fue hijo de Ana, ¿sí? Y entonces Elí vinieron y le dijeron, los filisteos se llevaron el arca. Dijo, ¿cómo que se llevaron el arca? Se cayó para atrás, se desnudó y ahí quedó. El profeta, perdón, el sumo sacerdote Elí. Ok. Ahora, vamos a ver qué dice Jeremías 52:12. 52:12 está como unas 20 páginas adelante. 52:12 al 14. Estamos en el mismo Jeremías, en el mismo Jeremías. No se preocupen si ustedes dicen, ay, no puedo encontrar los libros, ay, qué difícil. De poco a poquito, de poco a poco. Todos pasamos por el mismo proceso, todos, pero de poco a poquito. Jeremías 52:2. Listos. Dice, el título es Cautividad de Judá. Y en el mes quinto y a los 10 del mes, que era el año 19 del reinado de Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino a Jerusalén Nabuzaradán, capitán de la guardia, que solía estar delante del rey de Babilonia. Luego, 13. Y quemó la casa de Yud-Heh-Vav-Heh, o sea, ¿qué quemó? El templo y la casa del rey y todas las cosas de Jerusalén y destruyó con fuego todo edificio grande. 14. Sí, dice lo mismo. Y todo el ejército de los caldeos que venía con el capitán de la guardia destruyó todos los muros de alrededor de Jerusalén. O sea que todo fue hecho añicos. Dice aquí en la pantalla, en el año 586 fue cuando sucedió esta tragedia tan tremenda para los de Judá. En el año 586 antes de Cristo, Nabucodonosor, rey de Babilonia, destruyó el templo de Salomón,
estando vivo todavía el profeta Jeremías. Y acuérdense que Jeremías, que tanto les advirtió que era lo que iba a suceder y que no le creyeron, fue permitido no tenerse que ir a Babilonia. Pero otros que eran muy espirituales sí se tuvieron que ir. ¿Y nosotros cómo podemos decir, pero por qué unos sí y otros no? Bueno, Dios es soberano. Y al que le toca por su perfecta voluntad. Vamos a continuar. Lo mismo que pasó en Silo, pasó en Jerusalén. ¿Qué pasó en Silo? Fue sacada el arca, fue llevada y fue destruido, totalmente destruido Silo. Vamos a ver qué dice Primera de Reyes 14. Primera de Reyes 14. Primera de Reyes 14, 21. Todo esto es para comprender por qué fue la destrucción de Jerusalén y del templo. El templo que construyó Salomón. Entonces, Primera de Reyes 14, 21 dice, Roboam, hijo de Salomón, reinó en Judá. De 41 años era Roboam cuando comenzó a reinar y 17 años reinó en Jerusalén, ciudad de Jehová, ciudad que Yud-Heh-Vah-Heh eligió de todas las tribus de Israel para poner allí su nombre. El nombre de su madre fue Naamá, amonita, era una amonita. Acuérdense que Salomón se casó con mujeres de todas las nacionalidades con tal de hacer alianzas políticas. A pesar de que Dios le dijo, no te cases, sino con israelitas. Pero Salomón hizo muchas. Versículo 22. Y Judá hizo lo malo ante los ojos de Yud-Heh-Vah-Heh y lo enlotaron más que todo lo que sus padres habían hecho en sus pecados que cometieron. 23. Porque ellos también se edificaron lugares altos. ¿Qué son lugares altos? Son templos de los ídolos, ¿ok? Estatuas e imágenes de acera, en todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso. 21. Hubo también sodomitas. ¿Qué significa sodomitas? Inmoralidad sexual. Sodomitas es lo mismo que inmoralidad sexual. Hubo también sodomitas en la tierra e hicieron conforme a todas las abominaciones de las naciones que Yud-Heh-Vah-Heh había echado delante de los hijos de Israel. Entonces, tenemos que los de Judea habían hecho exactamente lo que Dios les había prohibido hacer. Idolatría e inmoralidad sexual, que van en contra de la adoración a Dios. ¿De acuerdo? ¿Todo bien? Ok. En el Salmo 79, 1, 4. Ahora sí vamos a empezar el Salmo, que ahora ya vimos un poquito de contexto de cómo estaban las cosas y cuál fue el motivo por el cual vinieron los de Nabucodonosor y destruyeron todo. En el Salmo 79, del 1 al 4. Vamos a leer lo que dice. Oh Dios, vinieron las naciones a tu heredad. ¿Cuál es tu heredad? Sí, dice, oh Dios, vinieron las naciones a tu heredad. La heredad de Dios, ¿cuál es la heredad de Dios? Jerusalén, el templo. Han profanado tu santo templo. Redujeron a Jerusalén a escombros. Versículo 2. Dieron los cuerpos de tus siervos, o sea, siervos creyentes, adoradores de Dios, por comida a las aves de los cielos. Imagínense, ni siquiera tuvieron oportunidad de enterrarlos. Los tuvieron que dejar ahí porque era un corredero, porque los de Babilonia eran salvajes, pero salvajes.
el ejército era salvaje. La carne de tus santos se las dieron a las bestias de la tierra. Versículo 3. Derramaron su sangre como agua en los alrededores de Jerusalén, y no hubo quien los enterrase. Somos afrentados de vuestros vecinos. Esa es una cosa horrible que le puede pasar a una persona. En vez de ser enterrada, ser comida por las aves de rapiña. Somos escarnecidos y burlados de los que están a nuestros alrededores. O sea, en este caso, por los babilonios. Aquí tenemos una imagen. Ya se las he presentado otras veces de Jerusalén, cómo la gente estaba sitiada. Entonces, al estar sitiados, pues ya llega un momento en que se les acaba el agua, la comida, y dicen que a veces empezaron a comerse unos a otros. Y llegó el momento cuando llegó a Nabucodonosor y todo lo puso bajo fuego. Miren, aquí anda uno con la menorá, ¿se acuerdan? Se llevaron todas las piezas de oro, las copas, todo se lo llevaron a Babilonia y después el rey Belsasar va a tomar de ellas. Cuando la mano empieza a escribir que su reinado está a punto de terminar. ¿Quién se lo traduce fue Daniel? Daniel. Sí, Daniel le dice qué es lo que va a pasar, lo que está escrito. Entonces, aquí estuvo horrible. Imagínense los que están ya muertos ahí se quedan y ahí vienen los pájaros y se lo comen porque la gente está tratando de sobrevivir y muchos de ellos, bueno, tuvieron que darse por vencidos y ahí van como esclavos a Jerusalén, digo a Babilonia. ¿Por qué enfatizar esto? ¿Por qué enfatizar esto? ¿Qué es esto? ¿Por qué enfatizar el hecho de que estuvieron haciendo idolatría e inmoralidad sexual? Porque aquí dice que era sodomismo lo que estaban practicando ahí. ¿Por qué enfatizar esto? ¿Por qué creen? Esa es la causa de toda la historia de los Abandonar al Padre y sus mandamientos. Porque en nuestra sociedad lo que más predomina es la inmoralidad sexual. Es lo más común, todos la practican, es muy fácil de caer. Todo mundo. A cualquier muchachita de la secundaria, pregúntale cuántos llevan. Y a veces llevan más de 100, desgraciadamente. Y eso ya es la cosa más normal. Horrible, horrible. Entonces, vamos a continuar. Versículo 2. La carne de los santos era comida por los pájaros de rapiña. ¿Y saben qué? Ellos ni siquiera se quejaron, ni chistaron, ni chistaron. ¿Por qué? Así les tocó. Y ustedes pueden decir, pero ¿por qué yo? ¿Por qué? Si me he portado bien, he sido buena niña o buen niño, y qué vida tan dura me ha tocado. Ay, pero Dios mío, ¿por qué esto no entiendo? Y estos santos que fueron ahí comidos por los pájaros, ni siquiera los enterraron. No se quejaron, ni chistaron. Y Pablo, después de que es azotado, encarcelado, y ya está a punto de que lo maten, y jamás manda a llamar a sus contactos, a los señores que ha tenido oportunidad de predicarles y que han creído. Jamás dice, llámala a fulanito para que venga y me saque. ¿De dónde? De la cárcel. Está a punto de que lo corten la cabeza. Y Daniel y sus 3 amigos con una conducta intachable. Y allá van encadenados, desde Jerusalén hasta Babilonia, como esclavos. Y supieron muy bien cómo demostrar quién era Dios. Nunca le dieron
la espalda a Dios. Salmo 79, versículo 5. Vamos a leer lo que dice. Dice, ¿hasta cuándo, oh Yud-Heh, estarás airado para siempre? ¿Arderá como fuego tu celo? Derrama tu ira sobre las naciones que no te conocen y sobre los reinos que no invocan tu nombre, porque han consumido a Jacob y su morada han asolado. Dice, ¿hasta cuándo, oh Yud-Heh, estarás airado para siempre? ¿Arderá como fuego tu celo? ¿Qué significa celo? El celo es Dios se está haciendo entender. ¿Se acuerdan cuando Yeshua llega ahí, levanta todas las mesas y saca todas las palomas y los que estaban cambiando dinero? Y dice, el celo de tu casa me consume. Los discípulos se acordaron que estaba escrito anteriormente, el celo de tu casa me consume. Y eso, entonces, ¿qué significa el celo? De que debe adorar al Padre, Ajá, él adora a los hijos. exactamente. En vez de adorar al Padre, están adorando a otros Eso hijos. es Ujú. Dice, Asaf sabe cuáles son las promesas de Dios y sabe que todo lo que sucede es porque Judá ha pecado. Todo esto que está pasando, toda esta desgracia, Judá ha pecado. Pero también sabe que este juicio no es para siempre. Y también lo sabe que dice, ¿hasta cuándo? Oh, Yud-Heh. O sea, hay un término. Dice Asaf, yo sé que hay un término, hay un hasta aquí. ¿Estarás airado para siempre? No, claro que no, dice Asaf, porque él conoce muy bien quién es el Padre Todopoderoso. Acuérdense que Asaf era levita, era cantor. Leamos Salmo 79, versículo 8. Dice, no recuerdes contra nosotros las iniquidades de nuestros antepasados. Vengan pronto tus misericordias a encontrarnos, porque estamos muy abatidos. ¿Qué significa muy abatidos? Muy tristes, muy acongojados. Ujú. En Isaías 1:18. Ese sí vamos a buscarlo porque es impresionante lo que dice Isaías 1:18. Y me llama mucho la atención que algo muy similar sucede en las cortes de de donde están juzgando a los malvados. Y es lo mismo que sucede en los juicios. Entonces, vamos a ver dónde está Isaías. ¿Ya lo encontraron? Isaías. Ok, Isaías 1:18. Dice, venid luego, dice Yud-Heh, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisieres y oyeres, comeréis el bien de la tierra. Si no quisieres y fueres rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Yud-Heh lo ha dicho. Entonces dice en Isaías 1:18, venid luego, dice Yud-Heh, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. ¿Qué Dios? ¿Qué Dios que ustedes conocen, aparte de el Todopoderoso, Yud-Heh, es tan misericordioso que dice, has cometido errores, tienes pecados, has hecho lo que está en contra de mi voluntad? Ven, pongámonos a cuentas, arrepiéntete. Y yo haré todos tus pecados, que han sido rojos como blanca lana.
Entonces, no sé si ustedes se fijen, pero en los programas estos donde sale la corte y los jueces y todo eso, dice que le dicen a los reos, a los que están ahí juzgando, habla, saca todo, colabora para que se te aminore la pena. Dilo todo para que no vuelva a surgir la maldad. Vuélvete, hazlo. Y le dicen, di toda la verdad, no te quedes con nada. Y David en el Salmo 32:3, no lo vamos a buscar, pero dice, mientras estaba callado, mis huesos envejecían. Eso significa que, ¿qué? Cuando tengamos una cosa que confesar, confesémosla inmediatamente, porque si no, nuestros huesos envejecen. Y el mismo procedimiento que sigue la justicia de las cárceles es, habla, dilo. Yo me acuerdo que cuando estábamos en Cincinnati, nosotros trabajábamos, bueno, mi esposo trabajaba para el FBI y era traductor, solamente era traductor. Pero en este caso había un señor que le estaba ayudando, era un cubano, que, que se vio con su sobrino en un café. El sobrino traía una maleta. Y entonces, pues el viejito muy inocente fue a tomar un café. Y el sobrino le pasó la maleta para que estuviera más cerquita de él. Cuando llegaron la policía y se dieron cuenta que andaban con droga. Ese maletín estaba lleno de... Bueno, se lo llevaron a la cárcel al viejito y le decía a mi esposo, dígales que yo no tengo nada que ver. Yo nada más fui invitado a un café y yo no sabía que mi sobrino andaba en esto. Por favor, dígales. Y gritaba y gritaba y gritaba. Y total que al final de cuentas lo metieron a la cárcel por muchos años. Al Por viejito. culpa del sobrino. Sí, al sobrino también, pero al viejito lo metieron, bueno, injustamente. Pero sí le decían, ándele, venga, vamos a hablar, colabore, díganos todo lo que sabe, para que se le reduzca el número de años, la pena que está. ¿Ok? Muy bien, vamos a continuar. Esto ya lo vimos. Isaías ya lo vimos. Vamos a leer el versículo 9. Dice, vámonos otra vez al Salmo 7:9. Salmo 7:9. Estamos en el versículo 9. Dice, ayúdanos, oh Dios, de nuestra salvación, por la gloria de tu nombre. Fíjense muy bien, por la gloria de tu nombre. Y líbranos y perdona nuestros pecados por amor de tu nombre. ¿Qué está aquí pidiendo Asaf? Perdón, clemencia, perdona nuestros pecados, pero muy importante, por la gloria de tu nombre, por amor a tu nombre. Vamos a ver qué significa eso. Dice, por la gloria de tu nombre. Nombre es la fama. ¿Cuál es la fama? ¿Cuál es la fama que tiene nuestro Dios, el Padre Todopoderoso? Es misericordioso, pero al mismo tiempo también es justo. ¿Ok? No significa justo que a todos les va a dar lo mismo, que va a haber igualdad, no. Justo es que va a haber justicia, que van a pagar por lo que tengan que pagar. No es lo mismo igualitarismo que justicia. No es lo mismo igualitarismo que justicia. Y el Padre es el Padre de justicia y de misericordia. Por amor de tu nombre, lo repite 2 veces Asaf cuando está orando. Tu nombre. ¿Por qué enfatizar tanto por tu nombre? Es por tu fama, tú eres famoso. Díganme, ¿qué otro Dios tiene la fama de ser misericordioso y al mismo tiempo ser justo, que hace justicia? No hay ni uno. El nombre de Dios es la llave que abre las puertas de la gracia.
Otra vez, el nombre de Dios, este nombre que está repitiendo Asaf aquí 2 veces, es la llave que abre las puertas de la gracia. La gracia se puede decir que La gracia es el don, el regalo. ¿Verdad? Nosotros somos salvos por gracia. Es un regalo. Nosotros no las merezcamos. No es porque lo merezcamos, es un regalo, una gracia. Ujú. Y es un regalo que lo obtuvimos porque Yeshua, Jesucristo, vino a morir y fue voluntariamente y resucitó para que nosotros podamos tener la dicha de vivir con Él para siempre. Muy bien, vamos a ver, dice ejemplos. Es un profesor de renombre en el área de física. ¿Qué significa renombre? Renombre. Es un profesor famoso de física, ¿no? Muy conocido, ¿ok? Entonces, el profesor es de renombre en el área de física, ¿ok? Otro ejemplo. El hospital cuenta con doctores de renombre internacional. Renombre internacional. ¿Qué significa? El hospital cuenta con doctores de fama internacional. Nosotros estamos hablando de aquí del nombre, del renombre de nuestro Padre, de nuestro Dios. ¿Cuál es la fama? ¿Por qué es famoso Él? Por la justicia y por la misericordia. Es una combinación perfecta la que Él hace. Pero Él siempre presenta, después de la justicia, viene la misericordia. Y siempre hay opción, si tú quieres. Mande. ¿Puedes poner la anterior, por favor? ¿La anterior? La gente de transporte. La que está en letras rojas dice, Salmo 79:9, por la gloria de tu nombre. Nombre significa fama. Porque es famoso el Padre Todopoderoso y Soberano por su justicia y por su misericordia. Por amor de tu nombre, por la fama. ¿Cuál es su fama? La justicia y la misericordia. El nombre de Dios es la llave que abre las puertas de toda la gracia, de todo lo que hemos recibido como regalo, sin que nosotros hayamos tenido que hacer nada. Lo único es arrepentirnos y pedirle al Padre que Él sea el dueño y Señor de nuestra vida, que Él ordene lo que nosotros vamos a hacer, decir, actuar. ¿Podemos seguirlo? Ok. Nombre, fama. Es un Dios que es capaz de reconciliar la justicia y la misericordia. Esa es la fama de nuestro Dios. Es un Dios que es capaz de reconciliar la justicia y la misericordia. Por eso, Asaf, en la oración que está haciendo, dice, Padre, dice, ayúdanos, oh Dios de nuestra salvación, por la gloria de tu nombre, porque tú nos has salvado. Y líbranos, cúbrenos y perdona nuestros pecados por amor de tu nombre, por amor de tu nombre, porque tú eres justo y misericordioso. Versículo 8. No recuerdes contra nosotros las iniquidades de nuestros antepasados. Vengan pronto tus misericordias a encontrarnos, porque estamos abatidos. Dice, no recuerdes contra nosotros las iniquidades de nuestros antepasados. Venga pronto tus misericordias a encontrarnos. Ayúdanos, oh Dios de nuestra salvación, por la gloria de tu nombre, por la fama de tu nombre. Líbranos, o sea, líbranos es lo mismo que cúbrenos. ¿Qué es lo que vino a hacer Yeshua? Vino a cubrir nuestros pecados con su sangre. Y perdona nuestros pecados por amor de tu nombre. No perdona nuestros pecados porque nosotros hemos sido muy buenos, porque nosotros hemos sido muy obedientes, no, por amor de tu nombre. ¿Cuál es el nombre? Eres misericordioso y hace justicia. La única manera, fíjense bien, la única manera como podemos romper este patrón de profanar, corromper, profanar, deshonrar las cosas buenas que Dios nos ha dado
es orar de la misma manera como oró Asaf. ¿Cuáles cosas buenas nos ha dado Dios? Y nosotros las hemos profanado. La salud, ¿qué más? La familia. Dios te ha dado oportunidad. Se te había abierto tu vientre para que nazcan hijos de ti. ¡Ah! ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! ¡Qué, qué, mm, qué privilegio! Y a veces nosotros profanamos, deshonramos este regalo que Dios nos ha dado. ¿Cuáles otras cosas Dios nos ha dado y a veces las profanamos? Bueno, nos ha dado un esposo, ya estamos duro y duro y duro, echándole y maldiciéndole y diciéndole, ¿por qué me tuve que casar contigo? La única manera como podemos romper este patrón de profanar, corromper, deshonrar las cosas buenas que Dios nos ha dado, es orar de la manera como oró Asaf. ¿Cómo oró Asaf? ¿Cómo oró Asaf? Acuérdense, aquí lo tenemos, versículo 9. Ayúdanos, oh Dios, de nuestra salvación, por la gloria de tu nombre, y líbranos y perdona nuestros pecados por amor de tu nombre. Es la forma como oró Asaf. Versículo 8. No recuerdes las iniquidades de nuestros antepasados. Vengan pronto tus misericordias, porque estamos muy abatidos. O sea, estamos llenos de desánimo ante una desgracia, humillados. Padre, le ora Asaf, ayúdanos, Dios de nuestra salvación, Dios de Yeshua, que es nuestra salvación, por la gloria de tu nombre, por la fama que tienes de ser misericordioso y justo. Líbranos, o sea, cúbrenos y perdona nuestros pecados, que es lo que hizo Yeshua por amor de su nombre, por esa fama que tiene de la justicia y la misericordia. Recordemos que Aarón, el hermano de Moisés, se apartó del becerro cuando Moisés pregunta, ¿quién está para el Señor? Y Aarón inmediatamente se separó de todo el grupo y se fue con los levitas, porque Aarón mostró arrepentimiento. ¿Qué Dios? ¿Qué Dios tenemos nosotros que nos permite mostrar nuestro arrepentimiento y decir, como dice en Isaías, ven, pongámonos de acuerdo, hablemos. Si tus pecados son como el carmesí, serán hechos como la nieve blanca, como la, qué belleza. Que Dios presenta estas oportunidades, más que nuestro Dios todopoderoso, soberano. Y si tú sigues diciendo, ¿por qué me tocó a mí esta mala suerte? ¿Y por qué me tuvo que tocar este desgraciado? ¿Y por qué si yo me porté bien, le obedecí a mi mamá en todo? ¿Y por qué si yo le ayudé con mis hermanitos? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué Daniel y sus amigos fue llevado como esclavo a Babilonia? Fue llevado como esclavo a Babilonia de 15 años, amarrado en unas cadenas. ¿Por qué? Porque Dios tenía necesidad que existiera Daniel en Babilonia y que demostrara que a Él es al que hay que orarle. Y si obedece a Dios antes que al rey, es echado al foso de los leones y es salvado. Y si sus amigos no se hincaron ante la estatua de Nabucodonosor y los echaron en el horno de fuego, Dios necesitaba personas de esa naturaleza para que demostraran quién es el Dios Todopoderoso. Se necesita. A veces hay que pasar por esas pruebas tan tremendas, por esa vida tan tremenda, porque Dios necesita que otros reciban eso como testimonio de quién es Él. Salmo 79, 10. ¿Por qué dirán las gentes? Estamos aquí en el Salmo en la Biblia. ¿Dónde está tu Dios? Como burlándose.
¿Dónde está tu Dios? Mira nomás todo lo que está pasando contigo. Sea notoria, dice Asaf, en las gentes, delante de nuestros ojos, la venganza de la sangre de tus siervos que fue derramada. ¿Cuáles siervos? Hasta siervos de Dios fueron ahí tirados, comidos por los pájaros. ¿Dónde está tu Dios? ¿Qué quiere decir eso en forma de burla? Si tu Dios es quien dice que Él es, debería de estar aquí y no está aquí. Y muchas veces nosotros estamos ahí en medio de la noche, a las 3 de la mañana, chille y chille de por qué a mí me tuvo que tocar esto. Ah, es porque Él tiene un plan. Nosotros sabemos que nuestro Dios está presente en todas partes. Nunca deja de estar presente. Entonces, sabemos que cuando tenemos que pasar por pruebas, es porque necesitamos cualquiera de las dos cosas que vamos a ver aquí. A, probar nuestra perfección, como lo probó Daniel, como lo probó José, como lo probó Abraham, como lo probaron tantos famosos en la Biblia. Probaron su perfección y demostraron quién es el Dios Todopoderoso. O porque nosotros estamos pasando por estas pruebas, por estas tribulaciones, porque necesitamos corregir nuestras imperfecciones. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Vamos a ver ejemplos. Ejemplos de personajes bíblicos que han pasado por pruebas o tribulaciones para probar, para demostrar, claro, José, gracias, Nubia, para demostrar la perfección, la madurez espiritual o la integridad del corazón. Ya dijeron aquí uno. ¿O? Job también, perfecto. Entonces, ¿qué vamos a ver ahorita? Ejemplos de personajes bíblicos que fueron probados, que pasaron por tribulaciones tremendas, para demostrar su perfección o integridad del corazón. Ejemplos, ya todos se lo saben ustedes. Abraham demostró amar a Dios más que a su hijo. Y cuando se presentó el ángel y le dijo, para, Abraham, deja tu cuchillo. Ya ahora sé, le dijo Dios, que tú me amas más que a nadie. ¿Por qué? Porque Abraham confió que Dios proveería. Dijo, le preguntó su hijo Isaac cuando iban caminando rumbo a la montaña. ¿Y dónde está el cordero? Dios proveerá. Y Dios proveyó, porque aquí está atrás el borreguito, ¿sí lo ven? Está todo intrincado ahí con las espinas. Ok. Otro ejemplo. ¿De qué? Personas bíblicas que pasaron por tribulaciones con el fin de demostrar su integridad. José demostró su integridad al servir a Dios en circunstancias difíciles, que sí pasó por circunstancias difíciles. Y una de ellas fue cuando la esposa de Potifar quiso, lo sedujo, ¿verdad? Bueno, aquí les puse yo las, uh, las citas bíblicas, pero no los vamos a leer ahorita, nada más lo vamos a decir. Pero también a raíz de eso, este, este José fue llevado a la cárcel como por 12 años. Imagínense, ¿qué hice sino bien? Bueno, Dios necesitaba que José existiera y demostrar su integridad al servir a Dios porque Él quiere demostrarnos que es posible, que nosotros también lo podemos hacer, que nosotros también podemos tener la oportunidad. Otro, Daniel, demostró su integridad al ser llevado como esclavo en Babilonia y que por estar orando 3 veces al día, lo metieron al foso de los leones y resultó ileso. Y era tan querido por el rey que le dijo, ay, no pude dormir en toda la noche, nomás de estar pensando en ti. Tu Dios te ha salvado. Bueno, en el mismo foso de los leones metieron a todos los que lo habían acusado y se los comieron hasta antes de que llegaran a tocar el piso. Dice la palabra de Dios. Ejemplos de personas comunes y corrientes como nosotros, que han pasado por pruebas o tribulaciones para demostrar la madurez espiritual. Otra vez, fíjense bien, estos ejemplos no son de la Biblia,
son de personas comunes y corrientes que han pasado por pruebas o tribulaciones para demostrar la madurez espiritual. Ejemplo, madre que cría sola a los hijos, enfrenta presión económica y emocional, sacrifica tiempo personal por el bienestar de sus hijos. Aún en la dificultad, ella elige abrazar la responsabilidad. ¿A cuántas personas conocen ustedes en esa situación? Muchos, muchos. Hay muchísimos casos de que la madre tiene que trabajar y enseñarles la palabra de Dios. ¿Para qué? Para demostrar que a pesar de las pruebas o tribulaciones, tiene madurez espiritual, integridad espiritual. Ejemplo de personas comunes y corrientes que han pasado por pruebas o tribulaciones para demostrar la madurez espiritual. Esposa con problemas de odio hacia su esposo por maltrato en el pasado, que decide actuar con amor y perdón para restablecer el matrimonio. ¿Para qué? Para demostrar que esa prueba o tribulación va a ser ganada porque tengo madurez espiritual. Ejemplos de personajes bíblicos que pasaron por pruebas para corregir imperfecciones. Acuérdense, si yo estoy pasando por momentos difíciles de tribulación, puede ser por dos cosas. La primera, porque Dios quiere que yo demuestre con mi actuar que tengo una integridad espiritual. Esos ya los vimos. Ahorita vamos a ver personajes bíblicos que pasaron por pruebas para corregir sus imperfecciones. ¿Se acuerdan de alguien? David, exactamente. Ejemplos de personajes bíblicos que pasaron por pruebas para corregir imperfecciones. David fue probado por el profeta Natán para arrepentirse de sus pecados de adulterio y asesinato. Y le está diciendo aquí Natán, el profeta Natán, tú eres ese que le robó su única ovejita al hombre que solamente tenía uno. Y entonces David Se refiere a la esposa de a Urías, sí. a Urias. Era su única esposa y este ya tenía otras. Ok. Entonces, ¿qué pasó aquí? Pasaron por pruebas para corregir imperfecciones. ¿Se corrigió David? Aquí lo vemos en los salmos. Los salmos nos dicen el grado de arrepentimiento que tuvo. Yo creo que ese fue uno también de los pecados que él cometió, Ajá, que Dios no le permitió hacer el templo. sí, También. también. Sí, porque dijo, has matado a demasiadas personas, y entre ellos a Urías. Y era de los principales de su ejército. Lo que más defendía era Sí, exactamente. Ok. Dice, ejemplos de personajes bíblicos que pasaron por pruebas para corregir imperfecciones. Miriam, la hermana de Moisés, fue probada temporalmente con lepra por criticar a Moisés, su hermano, por haberse casado con una negrita. yo creo que está facilito para ti. Ujú. Tenía un Juan de esposa. A ver. Ahí está. Ok, muy bien. Ejemplos de personas comunes y corrientes como nosotros, que han pasado por pruebas para corregir imperfecciones. Ejemplos de personas comunes y corrientes que han pasado por pruebas para corregir imperfecciones. Persona con carácter impulsivo o iracundo. Daña la relación con su cónyuge. Hay ruptura o aislamiento. La soledad le enseña a practicar el autocontrol.
Ejemplos de personas comunes y corrientes que han pasado por pruebas para corregir la imperfección. Profesional que actuó sin integridad. Ahí le movió a los numeritos. Es despedido y el desempleo lo hace reflexionar en la importancia de la verdad. Versículo 13. Dice, y nosotros, pueblo tuyo, y ovejas de tu prado, te alabaremos para siempre, de generación en generación cantaremos tus alabanzas. ¿Qué le está diciendo? ¿Qué le está diciendo a Asaf? Somos tuyos, acuérdate. Perdona nuestro pecado. Ten misericordia, que no se alejen tus misericordias de nosotros. Pero antes vamos a leer también lo que dice el versículo 11. Dice, Asaf, llegue delante de ti el gemido de los presos, conforme a la grandeza de tu brazo, preserva a los sentenciados a muerte. 12. Y devuelve a nuestros vecinos en su seno 7 tantos, o sea, que paguen lo que han hecho. De su infamia con que te han deshonrado, oh Yud-Heh-Vav-Heh. Y nosotros, pueblo tuyo, y ovejas de tu prado, te alabaremos para siempre, de generación en generación cantaremos tus alabanzas. Y dice Asaf. Asaf no pronuncia la palabra sí condicional. Mira, si tú nos libras de esto, si tú dejas que dejen libres a los reos que tienen. No, Asaf nunca dijo sí condicional. Asaf está convencido que él actuará. Dice, nosotros, pueblo tuyo y ovejas de tu prado, te alabaremos para siempre. De generación en generación significa que nosotros les vamos a decir a eh, a nuestros hijos, nietos, bisnietos, de generación en generación cantaremos tus alabanzas. ¿Qué son tus alabanzas? Tus maravillas, las obras que has hecho, los milagros que has hecho. Este fue Asaf en el Salmo 7:9. Nuestra situación difícil por la que estamos pasando no debe determinar, o sea, no debe de decidir nuestra gratitud. Otra vez, esto es bien importante. Nuestra situación difícil por la que estamos pasando no debe determinar o decidir nuestra gratitud. No debe determinar si le doy o no le doy gracias a Dios. ¿Por qué? Si nuestra situación difícil determina o decide nuestra gratitud, significa que no somos agradecidos. Por algo será que también. Exacto, por algo. ¿Sí? Él lo necesita Él lo necesita para hacer y necesita que pasemos esa prueba para que sea de testimonio ante otros. No sabemos por qué, así nos tocó y tenemos que continuar la vida lo más pacíficamente que se pueda. Si nuestra situación no determina nuestra gratitud, seremos bendecidos. La situación en la que estemos, buena o mala, no debe de decidir o determinar si somos agradecidos o no. Debemos de ser agradecidos hasta por la posibilidad de tomar agua y echarla fuera. ¿Cuántos procesos tienen que suceder para que eso suceda? Y en Primera de Tesalonicenses 5, del 16 al 18, dice, no lo vamos a buscar, dice, dad gracias a Dios por todo, por lo bueno y por lo malo. Exactamente. Y estad gozosos en todo momento. Quizás no necesariamente tengo que estar agradecido porque me diagnosticaron una enfermedad crónica, pero sí debo estar agradecido porque tengo la certeza de que Dios estará conmigo en el proceso. Él siempre estará actuando. O sea, no le voy a decir gracias Padre porque me dio cáncer. No. Gracias porque yo sé que en este proceso tú estarás conmigo. ¿De acuerdo? Pase lo que pase, porque como decía Pablo, estar con Cristo y morir en la nada. Sí. Mejor búscalo para leerlo exactamente.
Me acuerdo de la gemelita que era gemela de mi tía Maguita, y ella a los 62 años le dio cáncer. Y su gemelita acaba de morir a los 94 años. Imagínense cuánta diferencia. Comieron lo mismo, trabajaron en el mismo lugar, respiraron el mismo aire, fueron a las mismas vacaciones, vivieron en el mismo lugar, respiraron el mismo smog de los camiones porque todos los días tomaban camiones. Y una se murió 30 o más años antes que la otra. Y me acuerdo que esta gemelita que se llamaba Consuelo decía, ¿por qué? No entiendo por qué Dios permitió. Yo nunca me imaginé ni me pasó por aquí que yo iba a terminar de esta manera. Ya estaba saliendo por el tubito, orina y sangre. Ya estaba en los últimos momentos y ella dijo, pero que se haga su voluntad. Si él así lo quiere, está bien conmigo. Pero ¿qué va a hacer de Maggie? ¿Qué va a hacer de Maggie? Que dije, Cabelito, Consuelito, si yo te prometo que yo voy a estar al pendiente de Maguita, ¿te vas con tranquilidad? Sí, ok, te prometo que a Maguita no le va a faltar. Quizás no necesariamente tengo que estar agradecido porque no recibí la promoción en mi trabajo, pero sí debo estar agradecido porque tengo la certeza de que Dios me ayudará a ver cómo debo mejorar en cada actividad que hago. No voy a decirle gracias Dios porque no me dieron el ascenso. No, yo sé que tú me ayudarás a poder sobrellevar los errores que cometo y cómo evitar. Hebreos 9 del 13 al 22. La sangre de los machos cabríos nunca podrá compararse con la sangre de Yeshua Jesucristo. Vamos a buscar Hebreos, está casi al final. Hebreos 9, 13 al 22. Ya casi acabamos, ya casi acabamos. Hebreos 9, 13 al 22. Hebreos 9, 13 al 22. Dice, porque si la sangre de los toros y los machos cabríos, ¿cuáles toros? ¿Y cuáles machos cabríos? ¿Cuáles? Los que se sacrificaban, muy bien. Porque si la sangre de los toros y los machos cabríos y las cenizas de la becerra, ¿se acuerdan de la becerra roja? Eran rociados a los inmundos, santificaban para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. ¿Han pasado ustedes por este momento de que Dios limpia nuestras conciencias de obras muertas y esas cosas que nosotros hicimos en el pasado y que son tachables y que son dignas de, de arrepentimiento y que son dignas de odiar esas cosas? Si nosotros hemos recibido de parte del Padre Todopoderoso limpias conciencias, es porque Él murió por nosotros y porque gracias a eso nosotros recibimos el Espíritu que mora en nosotros. Y es por eso que nosotros, todas las cosas que hacíamos antes y las formas como contestábamos antes y las formas como pensábamos antes y las formas como nos quejábamos antes, han desaparecido o van desapareciendo de poco a poquito. 15. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados
reciban la promesa de la herencia eterna. Porque donde hay testamento, es necesario que intervenga muerte del testador, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido el testamento, entre tanto que el testador vive, ¿verdad que no? 18. De donde ni aún el primer pacto fue instituido sin sangre, porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, allá en el Sinaí, ¿se acuerdan? Todavía están allá saliendo de Egipto. Tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana escarlata e hisopo, y roció el mismo libro. ¿Cuál libro? La palabra. Y también a todo el pueblo les echó sangre con agua. 20, diciendo, esta es la sangre del pacto que Dios ha mandado. Y además de esto, roció también con la sangre del tabernáculo, el tabernáculo y todos los vasos del ministerio. 22. Y casi todo es purificado según la ley, con sangre y sin derramamiento de sangre. No hay remisión de pecados. Por eso, Yeshua con su sangre nos redime. Amén. Mira, aquí está el versículo que decía. A ver, ¿cuál es? Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganar. Para mí, Sí, el tengamos vivir que es... morir. ¿Me puedes decir en dónde está? En lista de Filipenses, Sí, Filipenses Filipenses 1:21. 1:21. Ok, Filipenses 1:21. Pero ¿cuántas cosas hemos tenido que pasar y cuántos años han tenido que pasar para que nosotros podamos decir lo que acaba de decir Daisy? Para mí, el morir es ganancia. Y morir es ganancia. Ujú. Entonces, bendición. Ah, pero antes de la bendición me faltó poner Hebreos 12:6-7. 12:6-7. Y si tú estás diciendo, ¿por qué me tocó a mí? ¿Y por qué tanto sufrimiento? ¿Y por qué tengo que pasar por todo esto? Y mira a mi vecina, qué bonita vida lleva y cómo la chiquitean y la consienten y esto y el otro. ¿Y por qué a mi hermana le tocó mejor suerte que a mí? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Dice el Señor en Hebreos 12:6. Hebreos 12:6-7. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. ¿Por qué? ¿Qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Bendito sea Dios por la disciplina. Bendito sea el Padre Todopoderoso, porque nos ha tomado por hijos y nos ha tocado ser disciplinados. Vamos a leer la bendición en Números 6:22. Va a llegar un momento en que Números 6:22 no lo sabemos de mí. Antes la cantábamos, pero ya no la cantamos porque tiene derechos de autor y no quiero tener problemas. Mejor la leemos directamente de la Biblia, no quiero tener problemas. Mejor que Entonces dice, bendición número 6:22. Dios de Bajé habló a Moisés diciendo, habla a Aarón y a sus hijos y diles, así bendeciréis a los hijos de Israel diciéndoles, Dios de Bajé te bendiga y te guarde. Dios de Bajé haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Dios de Bajé alce sobre ti su rostro y ponga en ti su paz. Entonces, fíjense bien, que para tener paz y para tener misericordia, tiene que haber algo en común. Tiene que haber que Él levante nuestro rostro, porque antes nuestro rostro estaba agachado, pero pidiendo perdón. Pero si Él levanta nuestro rostro y lo podemos ver cara a cara, es porque nosotros ya no somos, ya no somos sus enemigos, somos sus amigos, del Padre Todopoderoso. Dijo Yeshua, ahora ustedes son mis amigos. ¿Se acuerdan? Ok, bueno, entonces vamos a orar para despedirnos. Gracias te damos, Señor Padre Todopoderoso, porque
Este Salmo 79, escrito por Asaf, ha sido de grande bendición para nosotros y nos ha hablado al corazón. Padre, nosotros seguramente hemos pasado por momentos difíciles de disciplina, de tribulación, y sí, muchas veces te hemos preguntado, pero ¿por qué a mí? ¿Y por qué no a mi vecina? ¿O por qué no a mi hermana? ¿O por qué no a fulanita? ¿Por qué me tuvo que tocar a mí? Padre, perdónanos por hacerte esa pregunta porque nos estamos considerando totalmente santos. Y no lo somos, Señor. Somos imperfección que tenemos que ser perfeccionadas ante ti. Y gracias por las pruebas que nos mandas. Gracias porque nosotros tenemos el anhelo de salir victoriosos y que sea probada nuestra integridad espiritual ante ti y ante muchos testigos que puedan aprender de esta vida que nos ha tocado vivir, como a tantas personas en la Biblia que tuvieron que batallar, pero que, ¿sabes qué? Ni chistaron, ni se quejaron, tal y como nos ha tocado vivir, como tú has propuesto nuestro, nuestro sendero. Así lo aceptamos, Señor, porque sabemos que tú eres soberano y tú sabes lo que más conviene. Te pedimos que nos bendigas en esta semana de todo mal. Protégenos, Señor. En el nombre de Jesucristo, Yeshua HaMashiach. Amén. Ok. Muy bien, entonces vamos a ponerle en pausa.